Emplazando. Así negociaba la comunidad internacional con las pandillas en El Salvador. Aparte de los políticos salvadoreños como Arena y el FMLN, también organismos internacionales vinieron a El Salvador para extenderle la mano a las pandillas en el marco de la tregua. El partido político de izquierda FMLN, el partido de derecha Arena, un representante de la Iglesia Católica, Monseñor Fabio Colindres y la comunidad internacional a través de la ONU y la Organización de Estados Americanos, negociaron con las maras en El Salvador. ¿Pero qué fue lo que negociaron y quiénes fueron las caras visibles de este pacto? El acuerdo comenzó en marzo de 2012. Negociaron la vida de los salvadoreños a cambio de una serie de beneficios para los cabecillas. Los beneficios que obtuvieron los mareros fueron la entrega de teléfonos celulares a los mareros, pantallas de plasma, servicio de televisión por cable, comida, y hasta se les permitió organizar fiestas dentro de las prisiones. Se negoció sacar a los líderes del centro penitenciario de máxima seguridad, conocido como Sacatrás. Esto permitió a las maras reorganizarse y dotar a sus líderes de un control pleno y total de territorios y de sus estructuras. Entre los líderes que salieron de Sacatrás están el Viejo Lim, el Chino Tres Colas, el Diablito y el 13, entre otros como el Krupp. A cambio, los mareros se comprometieron a reducir las muertes, aunque la cifra se redujo, pero la estadística de desaparecidos incrementó, por lo que se determinó que los mareros no habían cumplido su palabra, y que solo habían cambiado su forma de operar. El pacto se trató de mantener en secreto, pero en ese mismo año, el 14 de marzo de 2012, el periódico digital El Faro reveló el pacto que tenía el gobierno de Mauricio Funes con las maras. Rápidamente Casa Presidencial negó rotundamente los hechos. En ese momento se informó que los facilitadores de la tregua fueron Raúl Mijango, el obispo militar Fabio Colindres y el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés. La ONU y la Organización de Estados Americanos avalaron el acuerdo, y esta última vino a El Salvador para reunirse con los líderes de las maras y ofrecerles proyectos empresariales y otros beneficios. Tras una serie de tropiezos en ese proceso y sobre todo, la gran controversia que causó ese pacto, en 2013 la tregua fracasó. Sin embargo, las maras quedaron fortalecidas y tenían el control total de sus estructuras y de territorios. El año 2013 fue un año preelectoral presidencial, por lo que los políticos vieron el poder de las maras como un mecanismo para obtener resultados electorales favorables. Fue así que el FMLN y Arena sostuvieron reuniones secretas con las maras para ofrecerles negocios, proyectos sociales, volcanes de dinero y hasta les dieron la posibilidad de elegir ellos a su propio ministro de Seguridad. El resultado de ese poder que obtuvieron las maras se hizo notar, y el pueblo salvadoreño pagó caro hasta la llegada de Bukele al poder en 2019. Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas nos fue negada: tener un país seguro. No ha sido fácil y no ha pasado de la noche a la mañana. Emplazando. Las tensiones entre el gobierno y la Asamblea Legislativa alcanzaron un tono mucho más alto porque el presidente Bukele pidió que se aprobara un préstamo por $109 millones al Banco Centroamericano de Integración Económica, el cual financiamiento del Plan Control Territorial, con el que reforzaría el presupuesto de la Policía Nacional Civil y reduciría la delincuencia callejera mediante el enfrentamiento violento de las pandillas. Desde el principio, los partidos Arena y FMLN se opusieron al plan con el argumento de que las anteriores políticas en materia de orden público que ellos habían aplicado en sus gobiernos incrementaron la militarización de la policía. El partido Gana no tenía mayoría en la Asamblea Legislativa, que estaba en manos de los opositores Arena y FMLN. Nuevas Ideas no contaba con representación parlamentaria dada su reciente creación.
Durante la campaña presidencial, Bukele prometió que tomaría medidas contra la violencia de las pandillas y la corrupción. Los dos principales partidos de oposición se negaron a aprobar la solicitud de préstamo y exigieron una mayor transparencia sobre dónde se iban a asignar los fondos, lo que el presidente Bukele rehusó a aceptar. Consejo de Ministros, de acuerdo al artículo 167, numeral 7 de la Constitución de la República de El Salvador, convocó a las 3 de la tarde a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para tratar un punto de interés de la República: la aprobación del Plan Control Territorial. Bukele reunió a sus aliados para pedir a la oposición que aprobara el préstamo y el 6 de febrero del año 2020 Bukele invocó el artículo 167 de la Constitución de la República de El Salvador, que convoca extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, escenificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de $109 millones para financiar su plan contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular si el legislativo no da el brazo a torcer. La imposibilidad de votar el crédito, pues solo estaban presentes 20 de los 84 diputados, el mandatario pronunció una oración desde la tribuna, antes de dirigirse a las miles de personas que le esperaban en el exterior del Parlamento. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. Cuando la reunión se suponía que iba a ocurrir, el presidente Bukele ingresó acompañado de soldados a la Asamblea Legislativa con el fin de intimidar a los legisladores para que aprobaran el préstamo. Ya en la Asamblea se sentó en la silla del presidente del órgano legislativo y al ver que el pleno no alcanzó el quórum, hizo una oración y llamó a la insurrección popular, descrita en el artículo 87 de la Constitución. En las redes sociales, la mayoría de los salvadoreños expresó su apoyo a Bukele y el 16 de febrero se reunió una multitud de seguidores que demandaba la aprobación del préstamo. En 15 días no se aprueban los fondos. 15 días o ese salón es nuestro. 15 días, poder popular. Poder popular. Que ustedes están con el pueblo y no contra el pueblo, como lo están estos diputados, estos políticos corruptos, sucios. Pero aquí tenemos ladrones, tenemos ratas, tenemos dirigentes de cuello blanco que han negociado vidas. En el marco de esta batalla abierta con el legislativo, el presidente salvadoreño entró el pasado 9 de febrero en el Congreso con militares y policías fuertemente armados. Bukele acusa a la clase política salvadoreña de colusión con las pandillas y el narcotráfico. Los participantes en la protesta colocaron cruces negras en la entrada del Congreso para advertir a los diputados de que si no apoyan a Bukele caerán en las próximas elecciones legislativas. Las encuestas realizadas en las semanas posteriores mostraban que el presidente Bukele conservó un amplio respaldo, mientras que los partidos opositores perdían simpatía. Este hecho fue aplaudido por la mayoría de los salvadoreños, pero criticado por la comunidad internacional. Vamos a dotar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada de todo lo necesario para combatir el crimen. Esta acción fue condenada por la oposición como un intento de autogolpe y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó al presidente abstenerse de usar a la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales. En un comunicado, Estados Unidos calificó el ingreso de soldados a la Asamblea Legislativa como inaceptable, que violaba la separación de poderes de las instituciones democráticas de ese país. Repasemos las fases del plan del presidente Bukele. Cada fase del Plan Control Territorial fue diseñada para generar las condiciones que nos permitirían combatir la violencia desde la raíz. La fase 1 consistió en la preparación. Empezamos a hacer patrullajes en las zonas con más actividad delincuencial. Incorporamos más de 1,500 nuevos agentes a la Policía Nacional Civil.
También bloqueamos totalmente la señal telefónica desde las cárceles. Transferimos reos para que ya no dieran órdenes desde adentro y asignamos reos en fase de confianza para trabajar al servicio de la sociedad. Con la fase 2, comenzamos a construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia para quitarle a las pandillas su semillero. Con la fase 3, construimos, modernizamos y remodelamos sedes policiales en todo el país. También entregamos nuevas patrullas, carros blindados, drones para patrullajes aéreos, armas, chalecos antibalas, uniformes, botas y cascos tácticos. Desde el inicio del plan, pasamos de tener 3.500 soldados asignados a tareas de seguridad a más de 17.000. Y con la fase 4, estamos duplicando la Fuerza Armada para llegar a 40.000 efectivos. Sin estas primeras fases, no hubiera sido posible salir de la lista de los países más peligrosos del mundo, algo que logramos en 2021. Ni mucho menos tener el personal y el equipo necesario para ganar la guerra contra las pandillas. Y con las siguientes fases, haremos sostenible la seguridad a largo plazo para preservar la paz que por tantas décadas anhelamos. Aún queda trabajo por hacer, pero nadie puede negar que el Plan Control Territorial, junto a la guerra contra las pandillas, están logrando en 3 años lo que ningún gobierno logró en 3 décadas. Y seguimos. Gobierno de El Salvador. El 28 de febrero del año 2021, el partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría de los escaños en la Asamblea Legislativa y el 1 de mayo de 2021, durante la primera sesión plenaria, hizo una coalición con otros 3 partidos políticos, el GANA, el PDC y el PCN, y para obtener el control de las 2/3 de la legislatura 2021-2024. Con las armas en su poder, el presidente Bukele logró en mayo de 2021 el poder político total. En el año 2019, cuando Bukele fue electo en el Congreso, solo tenía 2 diputados a su favor. Por esa razón, sus pedidos no fueron aprobados. Todo cambió en el año 2021 en las elecciones congresales de ese año y logró obtener 56 de los 84 escaños. Nosotros en nuestra primera participación obtuvimos 56 diputados de un solo, que es la mayoría calificada. Es más los aliados somos 63. Ese mismo día, el Pleno aprobó la destitución de los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general de la República en aplicación del artículo 186 de la Constitución de la República de El Salvador. La destitución de los magistrados constitucionalistas y el fiscal general fueron respaldados por la población salvadoreña con alrededor del 70% de los encuestados. Con ese control casi total, las fases de su plan se repotenciaron, pero también su figura como un gobernante autoritario y sin respeto por la separación de poderes. Entonces la fase 4 es penetración, ir a los territorios donde estaban los grupos criminales, porque ahí literalmente no se podía entrar. Y retomar el control para el Estado, porque el control literal de los territorios los tenían las pandillas. Es por estas fechas que nace un cuestionamiento contra Bukele. Entonces la fase 4 es penetración, ir a los territorios donde estaban los grupos criminales, porque ahí literalmente no se podía entrar y retomar el control para el Estado, porque el control literal de los territorios lo tenían las pandillas. Bukele ya por esas fechas ya tenía una alta aprobación en las calles. Esa fuerza le permitió seguir con su plan y aplicar la fase 5 llamada extracción, que era ya ubicar a los líderes de las maras. Voy a contar cómo nacen estas pandillas para que podamos entender mejor este video. Veamos algo de historia. En el año 1890 asume Tomás Regalado, miembro de la aristocracia salvadoreña, y directamente roba la tierra más fértiles de los pueblos originarios para... Emplazando.
Emplazando.